presento, soy Gladys Raquel Sánchez, voy a ser la facilitadora de ustedes durante este trimestre del curso Técnicas de Estudio y de Investigación. Lo primero que quería conocer del grupo es si ya entraron al aula virtual y tienen conocimiento de toda la información que está allí. Entonces, en este caso, como eres tú la única que está participando, no sé si ya hojeaste el plan de evaluación. Sí, profe, ya vi que la primera evaluación era un mapa Ajá, es un mapa mixto. sobre el aprendizaje. Ajá, allí toda la información casi de la unidad 1 está allí, porque los temas que tenemos son, que es una unidad muy larga, está muy extensa, ¿verdad? Hablamos del estudio, del concepto, importancia, planificación del estudio, métodos de estudio, técnicas para la elaboración de mapas conceptuales y mentales y el método Plemer. Este método significa lo que tienen sus letras. Plemer significa que examina, pregunta, lee, esquematiza, memoriza, expone y revisa. Es decir, es como una técnica de estudio para nosotros adquirir los conocimientos. Pero también tenemos sobre el aprendizaje, el concepto, tipos de aprendizaje, estilos y enfoques de aprendizaje. Como tercer contenido tenemos las fuentes de información, el concepto, tipos de fuentes de información, tanto las primarias, las secundarias y las terciarias. Y por último tenemos las nuevas tecnologías. De ellas tenemos que tener concepto, origen, ventajas, desventajas de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Si a ustedes se les hace más fácil resumir todo en un solo mapa mixto, lo pueden hacer. Ahora, si de repente consiguen los contenidos del estudio, ¿verdad? El estudio, y colocan en el centro una imagen relacionada con el estudio y van sacando alrededor de él, así como por las agujas del reloj, ¿verdad? Según esa orientación, imágenes y conceptos cortos sobre el concepto, importancia, planificación del estudio, métodos de estudio, y van a hacer un solo mapa para el estudio, se les hace más fácil, uno para el aprendizaje, otro para fuentes de información y otro de nuevas tecnologías. Eso, no tengo ningún problema, lo pueden desarrollar de esa manera. Porque de repente, porque si no estaría bastante extenso el mapa. Sí, tenemos mucha teoría, ¿verdad? Para abarcarla realmente en una sola plantilla. Nos quedaría como muy pequeñito cada uno. Entonces, lo pueden hacer de manera separada, entonces van a hacer el mapa mixto del estudio, van a hacer el del aprendizaje, harían el de las fuentes de información y el de las nuevas tecnologías. Entonces, hasta ahí estaría claro cómo hacerlo, ¿verdad? En la plataforma ya está la información, allí están las guías, ¿verdad? Hay algunos que son unos libros, no es que van a leer todo el libro, ustedes se van al índice, ¿verdad? Ya y ustedes van a... Ajá, no los mandé a leer todos los libros, no. Ustedes van a buscar en el índice y la teoría que les corresponde, cada conceptualización de la que se refiere a la temática del curso, es la que ustedes van a leer y de allí van a sacar la información. Porque recuerden que también la unidad curricular se llama técnicas de estudio y de investigación, entonces tenemos que nosotros mismos comenzar a aplicar esas técnicas de estudio que creemos se nos hace más fácil para nosotros adquirir los conocimientos. Entonces, como veo que tienen claro allí lo que es el plan de evaluación, sin embargo, lo voy a visualizar un momentico, ¿verdad? Para que lo tengan aquellos que no están con nosotros hoy en la clase. Y de esto era lo que hablaba en estos momentos con la compañera Ingrid. Tenemos la unidad 1, allí les aparece el contenido, la fecha de entrega en el aula, lo pueden hacer, las actividades están abiertas desde el momento que yo monté el plan de evaluación, las actividades están totalmente abiertas y la fecha tope es el 18 de septiembre. Si por casualidad, por cualquier eventualidad, una falla de electricidad, algo que ustedes no puedan subirla antes del 18 de septiembre, me lo pueden hacer saber por la mensajería del aula. Profe, mire, se me presentó un percance o un problema familiar o tuvimos problemas con la electricidad y no pude montar la actividad. Entonces, bueno, yo
miro cómo les amplío el plazo para que lo puedan hacer. La idea es que no se queden sin presentar las actividades. Entonces, por ahí estaría claro lo que es la unidad 1. La unidad 2, fíjense que todas las unidades son largas. Tenemos, es sobre el conocimiento y el método científico. Entonces, en la 1 vamos a ver técnicas de estudio y ya a partir de la unidad 2 ya nosotros nos vamos sumergiendo en lo que es método científico, investigación científica, tipos de investigación. Para esto, ustedes van a realizar una red semántica. ¿Qué sucede? Vamos a buscar igual información sobre conocimiento. Fíjese que de conocimiento nos piden concepto, tipos de conocimiento. Del método científico, concepto, importancia de la relación del sujeto-objeto, elementos del método científico, características del método científico, etapas del método científico y aplicación del método científico. De tercero tenemos la investigación científica, conceptos, tipos de estudio de investigación, características propias del investigador. Y por último tenemos tipos de investigación, investigación científica a una manera general, investigación social, la investigación exploratoria o formulativa, la aplicada, la de campo, la documental o bibliográfica, la etnográfica y la de acción. Ustedes van a realizar una red semántica donde me engloben las características más importantes de cada una de esas temáticas. No se vayan a extender mucho porque el contenido es mucho, pero al ustedes leer, ¿verdad? Van a resumir y van a conseguir como esas palabras claves de ustedes hilvanar en una red semántica. Esas tienen chance de subir al aula hasta el 9 de octubre. Fíjense que cada una de ellas realmente no es tan difícil a desarrollar, solo que tenemos que leer e investigar. Luego, la unidad 3 me habla del proceso metodológico de la investigación, condiciones que debe estar presente en el investigador al elegir un tema, las modalidades de la investigación aplicables a las ciencias naturales y a las sociales, las citas textuales, qué es una cita textual, cómo se elaboran las citas textuales, monografías, qué es una monografía, tipos de monografía, compilación, investigación y análisis de experiencias. Para esta unidad, la actividad es que ustedes me van a realizar un trabajo escrito y la finalidad de este trabajo es aprender a utilizar las citas textuales. Es lo que yo quiero que ustedes allí me aprendan. Entonces, ustedes se van a conseguir que las citas textuales mayor a 40 palabras van de una manera, las menores de 40 palabras van de otra manera dentro del texto. Y como nosotros ya estamos inmersos dentro de un proceso metodológico, entonces vamos a aprender a realizar una cita textual de un autor sobre el tema que estemos trabajando y lo vamos a parafrasear con nuestro tema, con el trabajo que estamos desarrollando. ¿Cuál es la teoría de este trabajo? La unidad 3. Entonces, ustedes me van a decir, por ejemplo, Pérez dice que el método científico es aquel que es comprobable científicamente a través de pasos y de procedimientos, tal. Entonces, ustedes van a parafrasear eso que dijo Pérez. Entonces, ¿cómo lo parafrasean? Bueno, entendemos que según Pérez, el método científico lo podemos llevar de la siguiente manera. Ustedes pueden traer un ejemplo, y entonces ustedes me están haciendo saber que están haciendo una cita textual y están parafraseando lo que está diciendo el autor. Eso es lo más que quiero que aprendamos en esta unidad, porque después para la 4 ya tenemos que hacer un anteproyecto, algo pequeño, pero tenemos que elaborar. Entonces, dicho trabajo va a tener una portada, allí lo dice, un índice, una introducción, desarrollo de la investigación con las citas textuales y el parafraseo, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Qué se va a evaluar? Aspectos como la aplicabilidad de las normas APA, o sea, las pueden bajar, creo que ya están en su 7ª edición, profundidad de la investigación, la capacidad de análisis y de síntesis, no es que me van a hacer un trabajo extenso, sino lo más concreto que ustedes puedan hacer. Y la creatividad, la responsabilidad y la puntualidad en la entrega de las actividades. Ahora bien, si hay dudas sobre esta actividad, las pueden hacer a través del foro de mensajerías del aula virtual. Y por último tenemos la unidad 4, que habla del diseño de un anteproyecto de investigación y una monografía. Entonces, la redacción del título del anteproyecto, van a hacer la elaboración de un anteproyecto de acuerdo al tipo de investigación que ustedes quieran desarrollar.
¿verdad? Y que deseen aplicar en cada una de las carreras que ustedes decidieron tomar para su vida profesional. Y eso es lo que vamos a entregar al final del curso. Entonces allí estarían las 4 actividades que ustedes van a desarrollar y con la elaboración de esas 4 actividades daríamos fin a lo que es el curso como tal. Ahora bien, ahora vamos a adentrarnos un poco, echarse aquí para buscar el material, vamos a adentrarnos a lo que es la unidad 1, que nos habla del estudio, de la importancia del estudio, ¿verdad? A verla por aquí. Y nos dice sobre esta temática es que vamos a elaborar nuestro primer mapa mixto, pero la teoría realmente es larga, debemos leer, analizar y sacar lo más resumido que se pueda para que sean esas características más precisas las que nosotros vayamos a colocar en el mapa mixto. Ese mapa mixto va a llevar tanto imágenes como textos para que se les haga más fácil la realización. Y vuelvo y repito, si lo quieren hacer por cada temática, pueden hacer uno sobre la temática del estudio, uno sobre el aprendizaje, otro sobre las fuentes de información y pueden hacer otro por las nuevas tecnologías, que no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el estudio. Por lo general, cuando hablamos de estudio, cuando nos referimos a los esfuerzos que hace un individuo por comprender una materia o analizar a cabalidad un aspecto de la realidad que resulta de su interés. Entonces, estudiar implica interesarse por la comprensión de un tema, punto tal que como empaparse en los distintos aspectos y de esa forma sumar nuevos conocimientos. Este es el sentido original de la palabra, presente ya que en su raíz latina, studium, traducible como aplicación o cuidado. Sin embargo, hoy asociamos el término al mundo escolar y académico, dado que durante la infancia y juventud los individuos se dedicaban a estudiar, esto es, a comprender la realidad desde sus distintas aristas posibles y acumular así conocimientos que luego le permiten aportar a la sociedad. Entonces, fíjense que cuando hablamos de estudio, nos concentramos en todo aquello que el individuo desea aprender y conocer. Es todo aquello es esas ganas de comprender lo desconocido. Entonces, todo estudio se lleva a cabo a través de un método o una metodología. Esto es, de una serie de pasos ordenados cuyo propósito es sistematizar el entendimiento. Entonces, aquí estamos diciendo que el estudio normalmente lo hacemos a través de 2 procesos, implican la lectura y la escritura, como formas básicas de captación de nuevas ideas y registros de ellas mismas. Por ende, implica ciertas cuotas de concentración y esfuerzo. Nosotros no pretendemos que queramos estudiar, ¿verdad? Y agarremos el libro o la teoría que estemos por aprendernos y entonces estemos en una sala de reuniones o estemos en un sitio donde haya música o donde haya mucha gente conversando porque realmente no nos vamos a concentrar. Y ya sabemos que para poder tener estas formas básicas de concentración y de captación, debemos hacer el esfuerzo de concentrarnos y estar claros en lo que queremos hacer. Entonces, de esta manera pudiéramos decir que el estudio es mucho más que la mera preparación para el desempeño de una actividad laboral. El estudio es aquel proceso complejo de incorporación de saberes, de exploración de talentos y de formación de la psiquis del individuo. ¿Por qué? Porque es todo lo que vamos aprendiendo y es todo lo que se nos va almacenando en nuestro cerebro. Por allí teníamos como otro tema la planificación y organización en el estudio, muy importante. La planificación y organización en el estudio es una tarea esencial que debe ser realizada por los estudiantes para poder superar el curso académico de un modo mucho más sencillo. Muchos estudiantes cometen el error para último momento la realización de actividades o de estudio de cara a un examen.
Esto conlleva la obtención de malas calificaciones, dado que realmente es difícil realizar todo el trabajo que debería hacerse durante semanas o meses en apenas pocos días. Tomando en cuenta esta teoría, yo les quiero proponer que, como ustedes ven varias unidades curriculares, ¿verdad?, se pudieran hacer a una agenda donde ustedes tengan allí por fechas como un mini calendario de entrega de actividades y vayan haciendo poco a poco el de cada curso que están viendo. ¿Por qué? No se vayan a dejar acumular actividades, porque fíjese que es muy importante la planificación y la organización en el estudio. Nos permiten mejores calificaciones, van a estar menos estresados, van a comprender cada una de las actividades que están realizando. Entonces, deben hacerlo. Entonces, tomen como tarea desde este momento, a través de esta unidad curricular, que justo se llama Técnicas de Estudio, bueno, vamos a empezar a implementar la de una pequeña agenda donde ustedes lleven de manera ordenada cada entrega de las actividades que tienen y de esta manera ustedes puedan desarrollar mejor sus procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué es importante la planificación y organización en el estudio? Cuando establecemos una planificación, tenemos un mayor control sobre las tareas que debemos realizar, lo que nos permitirá alcanzar nuevos objetivos de una forma mucho más fácil. Además, reduciremos el tiempo de trabajo, ya que todo estará organizado y solo tendremos que focalizarnos en la realización de nuestras tareas. ¿Cómo lo hacemos eficaz? Gestionando el tiempo. Tiempo para cada cosa. Vamos a tener, para poder gestionar el tiempo de estudio de una forma eficaz, debemos establecer cuántas horas vamos a dedicar para estudiar cada una de las asignaturas. Recuerden que todas las asignaturas son importantes. Entonces, hay unas más complejas que otras. Entonces, a esas que son complejas debemos dedicarles un poco más de tiempo y a las demás les reducimos el tiempo. Lo ideal es comenzar con el temario que nos resulte más difícil, ya que estaremos más concentrados en la fase inicial de estudio y dejar para el final, perdón, aquellas asignaturas que más nos gusten. Porque cuando empezamos a desarrollar una actividad, recuerden que siempre el inicio es en el que le ponemos, entonces es en el que nos concentramos, es en el que realmente estamos como a la disposición de desarrollar. Entonces tratemos de que esas primeras actividades sean de aquellas asignaturas que más nos peguen, que nos resulten más difíciles, en las que de repente tenemos que investigar más, en las que de repente siempre tenemos una duda. Entonces a esa vamos a dedicarles un poquito más de tiempo que a las otras. Y aquellas que se nos hacen fácil de entender, ¿verdad?, las dejamos entre las últimas opciones porque se nos va a hacer más fácil el desarrollo de esas actividades. ¿Cómo podemos llegar a hacer esto más fácilmente? Estableciendo una planificación semanal y mensual. Cada semana, cuáles son los cursos que voy a ejecutar, cuáles actividades tengo, y de esa manera ordenada ustedes van a sacarle más provecho a su tiempo. ¿Cómo va a dar estos resultados? Fijando un horario. Cuando adoptamos una rutina, acabamos acostumbrándonos a ella. Esto hará que nos resulte mucho más sencillo empezar nuestro estudio diario, evitando así los desórdenes y los retrasos en la entrega de actividades. Por ello es importante fijarnos un horario de estudio. Todo esto se traducirá en un esquema de trabajo que nos guiará para dedicar el tiempo necesario y para superar a los diferentes retos a los que debamos enfrentar. En estos momentos quiero darle la bienvenida a Valeria Correa. Buenos días, Valeria. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Un placer conocerte. Gracias. Estamos por aquí hablando de la unidad 1. Previamente había hablado de lo que era el desarrollo del plan de evaluación. Quisiera saber si tuviste ya la oportunidad de ingresar al aula. ¿A la plataforma has ingresado? Sí, profe. Ok, mi amor. ¿Alguna duda referente a la actividad de la unidad 1? No, ninguna. Ok, muy bien, mi amor. Entonces seguimos. Estamos viendo solamente la primera parte de la unidad 1, que es relacionada al estudio. Así como les estoy recomendando que tienen que hacer una agenda para la preparación de las actividades, también les tengo que decir que planifiquen un tiempo de descanso
es muy importante. A veces estamos realizando actividades y nos sentimos agotados, se nos cierran los ojos, tenemos cansancio y seguimos. Ya ahí nosotros no estamos produciendo. Entonces, tenemos que fijar al menos unos intervalos de 10 minutos entre cada hora estudiada, o así sea cada 15 minutos, 20, el tiempo que ustedes crean que tienen que, voy a levantarme, voy a caminar, voy a hablar un poquito, se salen un momentico de ahí para poder que dé fruto lo que están haciendo. Eso lo tenemos dentro de todas esas técnicas y herramientas que debemos elaborar para tener mayor provecho a la hora de estudiar. Ahora bien, nos hablan de las técnicas de estudio para potenciar nuestro aprendizaje. Normalmente creo que la más utilizada por todos es el subrayar. Creo que estamos leyendo y cuando vemos algo muy interesante tenemos el resaltador al lado y resaltamos. Entonces, ese es uno de los métodos de estudio más conocidos, incluso el de destacar las partes más significativas del texto usando colores. A veces lo hacemos de 2 y 3 colores como para determinar, mire, esto es lo más importante, esta es la idea secundaria, esto es lo que debo estudiar. Entonces, la primera técnica sigue siendo la de subrayar. Realizar nuestros propios apuntes. A veces leemos y se nos queda algo, pero tenemos como ese miedo que de repente, ¿y si se nos olvida? Entonces, a veces lo que hacemos es que agarramos, tomamos nota de aquello que ya estamos memorizando, entonces es bueno realizar nuestros propios apuntes. Mapas mentales. Es una técnica muy efectiva para estudiar, es lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de una manera resumida y organizada nuestras ideas. Normalmente siempre relacionamos un contenido con una imagen. Eso nos va a ayudar muchísimo, incluso para la hora de las exposiciones son muy buenos los mapas mentales, porque no es necesario que nosotros coloquemos tanto texto en una lámina, en una diapositiva, que a veces eso queda como mal porque pareciera como que no hubiésemos estudiado y que tenemos que leer todo. Entonces, siempre que nosotros relacionemos una imagen con la teoría o el contenido que estamos estudiando, eso nos va a ayudar mucho. Y a veces se nos abre infinidad para hablar o para escribir, nada más con una imagen, sin necesidad de tener tanto texto. Las fichas de estudio. Antes eran muy usadas las fichas. Fíjense que las fichas tienen sus ventajas y sus desventajas. De repente, para la hora de yo repasar, son muy buenas tenerlas. Tengo poquita teoría y repaso. Si nos vamos a una exposición, hay estudiantes que se acostumbran a que están en la exposición y tienen una ficha en la mano. Y se les va algo y como que la chuleta es la ficha. Agarran la ficha y miran y de repente no necesitan sino ver la palabrita que se les olvidó y continúan. Pero no está bien la utilización de una ficha en una exposición. Entonces, es saberle dar el uso que tienen las fichas. Tenemos muchas más técnicas, tenemos que organizar las maneras de estudiar. Esta guía sobre el estudio, la importancia del estudio, métodos, todas se encuentran ya en la plataforma. Vamos con el método Eplemer. No sé si pudieron leer algo sobre este método. Este método significa lo que dice cada una de sus iniciales. La E examina, la P pregunta, la L es leer, la E esquematizar, la M memorizar, la E es exponer y la R es revisar. Fíjese que nos tiene una serie de pasos, ¿verdad? Entonces, allí incluso dentro de esa guía, cuando la lean, por favor, hay como una autoevaluación para nosotros como estudiantes. Y me gustaría que lo hicieran ustedes en sus casas, a ver qué resultado les da. Yo la hice y realmente que uno a veces cree que uno estudia bien y que uno emplea las herramientas más idóneas y de verdad que no. Entonces, de verdad que la guía está muy buena, los invito a que la lean y me habla, por ejemplo, para de esta manera desarrollar un poco lo que es la palabra Eplemer. Me dice que examina. En este primer paso del método de estudio se efectúa una lectura exploratoria de todo el tema, capítulo o unidad de información que vayamos a estudiar, sin importar cómo esté organizada. Es recomendable que este bloque de contenidos tenga entidad propia como tal y no sea parte de otro bloque mayor, ya que entonces se perdería la idea de la globalidad que se busca. Fíjese que aquí nos está hablando
de una lectura exploratoria, la que hacemos así rapidito, de todo el tema, pero que tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros de tanto buscar información terminamos confundiéndonos. Entonces tenemos que tener muy bien claro cuál tema es el que queremos desarrollar y cuál es la temática que vamos a ver. Nos dice que durante la actividad de examinar se deberá hacer una lectura rápida para obtener información sobre extensión, complejidad, tema, cantidad de contenidos, etc. Analizar e interpretar y comprender las palabras. Muchas veces nosotros hacemos una lectura y nos conseguimos con palabras y términos que no conocemos. Es bueno buscar el diccionario así como cuando lo hacíamos en la escuela, igualito. Eso no cambia a nivel universitario. Siempre nosotros tenemos que, aquello que desconocemos, buscarlo. Sobre esta unidad, les estoy hablando así a grosso modo porque de verdad que es extensa, tenemos la teoría del aprendizaje. Con respecto al aprendizaje, allí hay un libro, ¿verdad? No se me vayan a asustar, no los mandé a leer todo el libro, no los vayan a leer todo. Solamente van a buscar las partes de lo que necesitamos leer. Entonces, como la teoría me dice que yo tengo que buscar sobre el aprendizaje, su concepto, tipos y estilos, enfoques, esos están allí en el libro. Reconociendo siempre que aprender es como aquel proceso de asimilar información, es con el que nosotros obtenemos todo aquello que desconocemos y que tenemos varios aspectos, ¿verdad?, para poder llegar a él, como las necesidades del estudiante, preparación para aprender, las situaciones, la interacción con los demás. Allí también van a tener, recuerden que sobre los tipos de aprendizaje tenemos varios. Aquí quería hacerles una acotación antes que se nos acabe el tiempo. Recuerden que las teorías del aprendizaje son varias, ¿verdad? Entonces, ustedes para hacerme en la red, porque para hacerme en el mapa, por eso les dije que lo pueden hacer por separado, porque por ejemplo en teorías del aprendizaje vamos a hablar de varias de ellas y hay varios actores. Entonces tenemos como el condicionamiento operante, tenemos el clásico, ¿verdad? Entonces de repente nosotros agrupar todo lo que es el estudio, el aprendizaje, fuentes de información y nuevas tecnologías en un solo mapa, creo que no nos va a dar. Entonces, lo pueden trabajar de una manera separada, que no tengo ningún problema. De esa manera a ustedes se les va a hacer más sencillo y creo que a cada uno le va a quedar más el contenido de esta manera. Trabájenmelo por formas separadas, lo pueden después agrupar en un solo archivo, o me lo envían los 4 por separado, que no tengo ningún problema. Cualquier duda que tengan, por favor, a través de la mensajería, no duden en escribir a través de la plataforma. Recuerden que es el único medio que hay entre ustedes y nosotros. Cualquier cosita, duda, lo pueden hacer. No tengan temor en hacerlo, de verdad que no. De fuentes de información también tienen una guía por allí y tienen sobre las nuevas tecnologías. Lo más que quería dejar claro era correspondiente a las unidades y a las actividades. Espero que las puedan desarrollar sin ningún problema. Dios quiere y sea así. Valeria, que es la que me sigue acompañando, no sé si tienes alguna duda, mi vida. No, profe, todo claro. Ay, tan bella, gracias, mi amor. Cualquier cosita me escribes. A Ingrid, un abrazo, que se me desconectó desde hace rato. ¡Ay, ya la vi otra vez! Muy bien. Lean, si tienen dudas antes de la actividad, me pueden escribir, que no tengo ningún problema. Con tiempo les avisaré el próximo encuentro, estaríamos hablando, vayan leyendo, yo les voy a ir teniendo allí información sobre la unidad 2, ¿verdad? Las dudas que tengan para la elaboración de ese trabajo, me las pueden hacer. Si quieren, van montando algo y me lo envían. Yo voy revisando sin necesidad de calificar, sino para hacerle las observaciones, porque en este proceso aprendemos todos. Entonces, vamos a ese ritmo. Ya por aquí ya me están avisando la campanita del tiempo. Fue un placer haberlas conocido hoy. Quería conocer a todo el grupo, pero bueno,
Espero que en la próxima clase estén todos. Un abrazo, Valeria, feliz día, Dios te bendiga. Gracias, Un profe, abrazo, igualmente. Ingrid, Dios te Igual. bendiga. Éxitos y bendiciones para ustedes y bueno, para adelante.